de la persona que está desplegando la conducta, que no tiene por qué ser ilícita, que puede ser una conducta común y corriente, como escribir en el cuaderno, como chatear por el celular, como leer un libro, como caminar, o ya cuando empieza a tener alguna connotación de rozar algún tipo penal, la posibilidad de estar vinculado estrechamente con un fin disvalioso y como consecuencia de ello ya empezar a estar hablando de un posible ilícito penal. ¿Eso se acuerdan? Voy a preguntar más, voy a seguir adelante y voy a preguntar más. Realmente en ese derrotero nosotros teníamos que había lo que se da en llamar en iter criminis, 3 clases de actos. ¿Cuáles eran los primeros actos? Preparativos. Actos preparatorios. Que como regla general, ¿cómo son? No punibles. No punibles. Como regla. ¿Por qué? Porque hay un principio establecido en una norma, cuál es el artículo 42 del Código Penal, que es el que plantea el tema de la tentativa, que dice el Código Penal, el 42. Si no se Con el acuerda. fin de cometer un delito. Ahora, sí. Con el fin de cometer un delito. Comienza la ejecución, pero Bien, esa palabra comienza su ejecución acá, es lo que va a ser el punto de inflexión, el punto de quiebre entre lo que van a ser los actos preparatorios y los actos ejecutorios. ¿Ok? Entonces, ese punto de inflexión que plantea el artículo 42, que a su vez es la base normativa de ¿qué? ¿De qué es el 42 la base normativa? Sí, claro, ¿y de qué más? Dolo. El dolo. Claro, el fin de cometer un delito determinado, el dolo, el aspecto subjetivo del tipo penal. Bien, cuando nosotros salimos del acto preparatorio y nos involucramos en la ejecutoriedad de un delito, es donde comienza la punibilidad o la posibilidad de abordar esta conducta como eventualmente típica, para luego pasar a un tercer estadio, que son los actos de consumación. ¿Ok? Son los actos de consumación. Algunos otros autores hablan de una cuarta diferenciación o especie de actos, que son los actos de agotamiento. Los actos de agotamiento, es decir, no solamente que yo consumo el delito, sino que además consumo el delito en estos delitos calificados por el resultado o delitos complejos de 2 actos. Yo consumo el delito para otra finalidad. Yo consumo el homicidio para robar. 80, inciso 7 del Código Penal. Entonces, si yo consumo el homicidio, yo puedo estar en un acto de consumación y agotamiento del 79 del Código Penal. ¿Ok? Yo consumo el homicidio, mato a otra persona. 79 del Código Penal. Sí. Pero si yo consumo el homicidio para luego robar, ya salgo de la finalidad de matar únicamente, sino que mi finalidad es matar, faceta consumativa, para robar. ¿Qué es eso? El matar para robar. Eso se lo di yo. Exactamente, las ultrafinalidades. Son los elementos subjetivos distintos del dolo. ¿Se acuerdan cuando yo le había hecho así? Le había hecho esta partecita así.
que el aspecto subjetivo excedía más allá del dolo, porque el dolo mío era matar, pero además tenía un plus de subjetividad que era el para robar. Cuando yo tengo esta situación de actos de delitos complejos de dos actos, yo tengo actos de consumación y actos de agotamiento. Entonces yo agoto el delito cuando robo, maté y robo. Ya no es 79, sino que es 80, inciso 7. Y son distintas figuras, y son distintos delitos, y consecuentemente son distintas penas, porque esto tiene de 8 a 25 años de prisión, homicidio simple, y esto tiene prisión perpetua, homicidio calificado criminis causa, es decir, teniendo como causa otro delito. Es bastante sustancial. Pero no obstante eso, no me importa esto, porque a los fines de esta graficación, de esta ilustración de un esquema, es para ver que ustedes puedan visualizar dos cosas. Primero, que hay una diferencia entre esto y esto, y a los fines de ver cuándo comienza la posibilidad de reprimir una conducta, que es lo que ustedes vieron en tentativa, hay un punto de inflexión que es cuando un acto deja de ser preparatorio para pasar a ser ejecutorio. Y de ahí que el Código Penal exige que con el fin de cometer un delito comience su ejecución, con lo cual antes del comienzo de la ejecución los actos son impunes o no punibles, y a partir del comienzo de la ejecución los actos empiezan a ser punibles. Esto hay distintas teorías, que seguramente las deben haber visto con Silvia cuando vieron tentativa, cómo diferenciar el acto preparatorio del acto ejecutorio a los fines de la punibilidad. Pero lo importante es que todo esto se llama iter criminis. Iter criminis o camino del delito. Iter criminis o camino del delito. Es el derrotero, son las distintas secuencias que una conducta puede ir desplegando hasta llegar a una finalización de la misma con la producción de un resultado o con la no producción de un resultado por circunstancias ajenas a la voluntad de la persona que lo lleva adelante. ¿Cómo se llama eso? Tentativa. Tentativa. La no producción de un resultado por circunstancias ajenas a la voluntad que lo lleva adelante. Eso es tentativa. ¿Está? Esto les tiene que hacer ver a ustedes, chicos, que lo que hasta hace una semana, 15 días o 20 días, ustedes en su cabecita tenían una identificación de delitos concretos, cerrados, específicos. El que matare, el que se apoderare ilegítimamente, el que abusare sexualmente, el que con ardid o engaño estafare. Fíjense que son siempre verbos que dan por sentado la concreción de un resultado. El que matare, muerto. El que se apoderare ilegítimamente, con violencia, robo. El que abusare sexualmente, violación o abuso sexual gravemente ultrajante. ¿Lo entienden? Ahora, ¿qué pasaba? Artículo 79, artículo 164, 79 homicidio, 164 robo, 119 abuso sexual con acceso carnal. Siempre eran hechos con verbos típicos que daban la idea de que el hecho se había consumado, ¿o no? Porque se mató, porque se violó, porque se robó, ¿sí o no? ¿Lo entienden?
Ahora, ¿qué pasa con que el que no roba, el que no mata y el que no abusa sexualmente por circunstancias ajenas a su voluntad? ¿Qué pasa? ¿Es impune? Le pregunto. ¿Por qué no? Porque es lo que yo pienso, no lo leí, pero el código te da la posibilidad de la tentativa como un dispositivo ampliatorio como limitante. Bien, muy bien. A eso quiero llegar. Entonces nosotros dijimos que para allá nosotros teníamos matar, robar, abusar sexualmente. Pero existe la posibilidad, porque el legislador así lo prevé, de lo que es un adelantamiento de la línea de punibilidad. Yo ya no voy a reprimir la muerte, no voy a reprimir el robo, no voy a reprimir el abuso sexual, sino que me voy a adelantar en la línea de punibilidad y voy a reprimir el que intenta robar y no lo consuma, el que intenta matar y no lo consuma, el que intenta violar y no lo consuma. Y esta es la figura de la tentativa. La figura de la tentativa como un dispositivo ampliatorio del tipo penal ya no castiga al que matare, sino al que intentando matar no lo logra por circunstancias ajenas a la voluntad. Entonces, hay un adelantamiento de la línea de punibilidad. Pero además puede suceder de que el artículo 79 dice el que matare. Está hablando de él. ¿Qué es él? El sujeto. Sujeto activo. El que matare. No dice los que mataren. Y si son varios los que matan, ¿qué hacemos? Porque el artículo 79 habla de el que matare. Y el que matare a otro. Y si los que matan son varios y no uno solo, ¿cómo analizamos eso? Y si a los que matan son varios y no uno solo, el que matare a 5, ¿dónde lo encorsetamos? ¿Dónde lo encuadramos? Para eso están los otros dispositivos ampliatorios del tipo penal. Los dispositivos ampliatorios del tipo penal, esto lo habíamos hablado así cuando empezamos, lo que era la teoría del delito, que nosotros teníamos una conducta típica, antijurídica y culpable, donde la tipicidad tenía un verbo que era el que usualmente nosotros estábamos acostumbrados a dar y a que ustedes a aprender para hacerlo más comprensible, para hacerlo más académico posible. Pero que después eso se iba a bifurcar y se iba a ampliar, porque puede suceder de que el que intenta matar y no mata también es reprimido a través de estos dispositivos ampliatorios del tipo penal. Uno de ellos es la tentativa. Pero además puede suceder de que ya no estemos en presencia de el que matare, sino los que mataren. Entonces ya no tenemos una sola persona que lleva adelante la conducta, sino que pueden ser varias las personas que llevan adelante la conducta. Y si son varias las personas que llevan adelante la conducta, ¿qué rol le vamos a asignar a cada una de esas personas? Porque puede ser de que entre 4, el que mata es uno, y los otros 3 están ahí ayudando, participando, conteniendo, aportando elementos para escapar. Y sin embargo, todos intervienen de lo que es una, comillas, conducta delictiva, matar. Entonces, ahí ya no tenemos más el que matare, sino que tenemos los que mataren, o los que participan en el homicidio de otro. Y esto es la autoría y la participación, donde va a haber, así como la tentativa tiene una base normativa que es el artículo
42, se lo pregunto a ustedes para que lo vayan memorizando. La autoría y la participación también tiene una base normativa en donde se van a definir cuáles son los roles y por qué yo a una persona le voy a decir que es autor o coautor, autor, coautor, o si bien no es autor porque no puede ser autor o por sus características personales o por el rol que despliega en el hecho, o por sus características personales o por el rol que despliega en el hecho, pasa a ser partícipe o cómplice, que es lo mismo. Y esto también está asentado en dos artículos del Código Penal, que son el 45 y el 46 del Código Penal. Y ahí, ustedes, eso lo vamos a ver mañana, y ahí ustedes van a tener una base muy importante, pero que a su vez también es bastante difícil. Por eso uno ya se cansa de decirle, chicos, vayan llevando la materia, porque ya con tentativa ustedes ya tuvieron por lo menos cuáles son las teorías para diferenciar el acto preparatorio del acto ejecutorio. Muy bien. Entonces, Bien. las que no negan. Con eso ya me resulta suficiente. En autoría y participación también van a tener 3 o 4 teorías para diferenciar que este es autor y que este no es autor, o porque no reúne las condiciones propias que el tipo penal exige, o porque no despliega un rol determinado que lo hagan a un ser autor o coautor. Y si no es autor, puede ser partícipe o puede ser instigador, sin estar en el lugar y en el momento en el que se comete el hecho. El instigador, el autor que obra en función del despliegue conductual que realiza otro. Todas esas cosas las define el 40 y 45. Entonces tenemos el que matare a otro, los que mataren a otro, o él o los que mataren a otros. Porque si tenemos el que matare a otros, ¿qué les parece que tenemos? Un sujeto. Sí. No me digan homicidio, porque obviamente que tenemos homicidio. Pero ¿qué les parece que tenemos? Si yo, el que mata a otro, el que mataría a otro, ¿qué tengo? Un homicidio. Si yo tengo los que mataren a otro, ¿qué tengo? ¿Varios qué? ¿Varios homicidios? Entonces tengo un delito. Ahora, si yo tengo el o los que mataren a otros, ¿qué tengo? Varios delitos. Entonces es factible cometer varios delitos. Sí, claro que es factible cometer varios delitos. Y eso no se regula ni por la tentativa, ni por la autoría de la participación, sino por la teoría de los concursos, o lo que se da en llamar la aritmética de los delitos, el sumar delitos. Yo se lo estoy dando un ejemplo muy burdo, matar a otros, porque, escucha, ustedes dicen que tengo 5 víctimas, tengo 5 homicidios, ¿o no? ¿Le pregunto? Tengo 5 víctimas, tengo 5 homicidios. Claro, ¿sí o no? Sí. No, posible, pero no es tan lineal. ¿Por qué? Porque la teoría de los concursos se regula en determinadas bases, pautas normativas, 50 concursos, 54
y 55 del Código Penal. Entonces, estos son los tres dispositivos ampliatorios que tiene el tipo penal. Ya nos olvidamos, no que nos olvidamos, sino que ya no solamente vamos a analizar el que matare a otro, sino que ahora vamos a analizar el que matare a otros, o el que robare y matare, o el que conduciendo un auto matare a otros. Y eso va a ser desmenuzado, y eso va a ser abordado y regulado por dos artículos fundamentales, que son el 54 y el 55 y el 56, como mucho, del Código Penal, que es la teoría de los concursos. Y es la definición, y es muy importante, así como es muy importante diferenciar entre un 79 y un 80 inciso 7, porque el 79, el homicidio simple, es de 8 a 25 años de prisión, y el 80 inciso 7 es perpetua, pequeña diferencia, así como es importante diferenciar si hay culpa con representación o ¿cuál es el que tiene una rayita finita con la culpa con representación? Dolo eventual. El dolo eventual. Así como es muy importante diferenciar culpa con representación con dolo eventual, porque la culpa con representación es culpa 84 u 84 bis del Código Penal, con un máximo de 5 años o 6 años de prisión. El dolo eventual es dolo. Y si es dolo, es homicidio simple. Y si es homicidio simple, es de 8 a 25 años de prisión. Así como es importante esa diferenciación, también es importante diferenciar si hay una u otra figura. Porque de esa sumatoria me va a dar a mí cuál es la pena en expectativa que se puede llegar a aplicar. Y para que ustedes empiecen a manejar terminología jurídica técnica, concreta, la pena en expectativa. Una cosa es la pena en expectativa. Por ejemplo, en un homicidio, ¿cuál es la pena en expectativa? Un homicidio. El 79 del Código Penal. Saquen el Código Penal, chicos. ¿Cuál es la pena en expectativa? De 8 a 25. ¿Cuál es la pena concreta? La que pide el fiscal. 15. ¿Cuál es la pena? La que le da el juez. 10. ¿Sí? Eso después lo van a ver en el procesal penal. El juez nunca puede dar más de lo que pide el fiscal. O sea que si ustedes tienen una pena en expectativa de 8 a 25 años de prisión y el fiscal pide 15 años de prisión, la expectativa es entre 8 y 15. ¿Se entiende? El juez nunca va a poder dar 20 porque se está excediendo lo que pidió el fiscal. Es un principio procesal acusatorio. ¿Ok? Pero de 8 a 15 yo tengo un margen en el cual puedo ir fluctuando de acuerdo a determinadas cuestiones, circunstancias, que lo vamos a ver cuando veamos el 40 y el 41 del Código Penal. ¿Cuál es la pena en concreto que el juez debe identificar para tal hecho, para tal persona, por tal delito? 10 años, 12 años, 15 años. ¿Por qué? Porque no es solamente poner 10, 12, sino explicar por qué. Pero independientemente de esto, ahora nos tenemos que centrar en este dispositivo ampliatorio del tipo penal, cuál es el concurso. Entonces, ¿quién tiene el Código Penal? ¿Lo tienen abierto? Dale. Bueno, ¿cómo? No, yo le... No, sí, pero espera. Lo que ustedes tienen que primero abocarse, zambullirse, en tratar de leer la norma y tratar de comprender. ¿Qué es comprender? Muy bien. Me resulta suficiente. Muy bueno. Bien, tratar de comprender, es decir, leer e internalizar qué es lo que les está diciendo.
Después yo, medianamente, obviamente, le voy a ayudar a tratar de desentrañarlo. Y no solamente tratar de desentrañarlo, sino tratar de que ustedes puedan entender cuál es el principio y en función de eso cuáles son las escalas penales en expectativa. Porque ahora ya estamos empezando a hablar de escalas penales en expectativa, como también vieron escalas penales en expectativa en la tentativa, ¿o no? Porque ¿qué pasa con la escala penal de la tentativa? Es menor. Es menor, se reduce. ¿Cómo se reduce? Bueno, sí, La mitad de las mitades. la mitad de las edades. No, de la más chica, si fuese 8, de la mitad de 8, si fuese 25. Señora fiscal, usted está tratando de que se le imponga una pena a esta persona por el homicidio. No me puede decir la mitad de la más chica. La mitad. El mínimo. La pena menor. El mínimo. Muy bien. Y Un un tercio más. tercio más. Esa es la escala. Con lo cual ya la tentativa ya habla de escalas diferenciadas. Bueno, el concurso vamos a tener una doble complejidad del tema. Porque como su nombre lo indica, ya nos tenemos que estar olvidando de el homicidio, el robo, el abuso sexual. Ahora van a ser varios homicidios, varios robos, varios abusos sexuales. Entonces, tenemos que empezar a diferenciar cuáles son las escalas penales. Porque de última, si se quiere, la tentativa hasta puede llegar a ser un poco más fácil. O está muerto o no está muerto. Y si no está muerto, será tentativa. El tema es que en los concursos vos tenés que definir si es uno o es otro. Y si es uno o es otro, la diferencia es muy sustancial. Esta es la introducción. Vamos a leer los artículos. ¿Está? 54. Concurso de delitos. Artículo 54. Cuando un hecho cayere bajo más de una sanción penal, se aplicará solamente la que fijare pena mayor. Ahí está. Listo. ¿Qué les da a entender eso? ¿Puedo borrar esto del dispositivo ampliatorio? Tentativa, autoría y participación, concurso 54 y 55. Bien, volvemos a leer. Cuando un hecho cayere... Para. Un hecho. cayere bajo más de una sanción penal, se aplicará solamente la que fijare pena mayor. Ahí está. Ahora vamos al 55. Artículo 55, según Ley 25.928. Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos con una misma especie de pena, la pena aplicable al reo tendrá como mínimo el mínimo mayor y como máximo la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a los diversos hechos. Sin embargo, esta suma no podrá exceder de 50 años de reclusión o prisión. Bien, esto es lo que se da en llamar dos figuras jurídicas. Artículo 54. Concurso ideal. Artículo 55. Concurso real. Ya son dos conceptos distintos. Volvedlo a leer y préstenle atención. Si algo memorizaron del 55, que fue el que leyó el último término, ahora vamos a leer el 54. Dale. Cuando un hecho cayere bajo más de una sanción Ahí está. ¿Cuál es la primera diferencia que ustedes ven? la cantidad de hechos. Bien, la cantidad de hechos. ¿Por qué? Porque en el 54 me está diciendo cuando un hecho. Con lo cual, ¿cuántos hechos hay? Uno. ¿Y cómo puede ser que un solo hecho caiga bajo las diferentes figuras típicas previstas en el Código Penal? ¿Alguien se lo imagina?
Porque hasta ahora venimos viendo un solo hecho de homicidio, el que matare a otro. Es un solo hecho. ¿Es concurso ideal? No, es un solo hecho. Pero resulta que ahora tenemos un solo hecho que cae bajo distintas figuras penales. ¿Lo imaginan? Esto es una situación fáctica que ustedes tienen que empezar a diferenciar del análisis. Por eso son dispositivos ampliatorios del tipo, chicos. Porque en la teoría del delito básica, la tipicidad es el que mataría a otro. Uno que mata a uno y el delito es uno. Ahora, me está diciendo que cuando una sola conducta o un solo hecho encuadra en diferentes tipos penales. ¿Cómo puede ser? Y sí puede ser. Entonces, si yo tengo un homicidio de una persona que mata a una persona, yo tengo el 79 y no me hago problema. ¿Cuál va a ser la escala penal? Acá ya pasó la segunda parte del artículo que está diciendo. Porque la compañera leyó, cuando un solo hecho encuadre en varias figuras penales, se aplicará olvidémonos de la pena. Pero acá tenemos que un solo hecho encuadra en una sola figura penal, con lo cual, ¿qué tengo? Un delito. ¿El concurso? No, un delito, un homicidio, un robo, un hurto, un abuso sexual. ¿Ok? Ahora, resulta que el que mató, no solamente mató, sino que además lesionó a otros 2 o 3 personas. Y esto yo lo puedo hacer mediante un solo hecho o mediante 5 hechos distintos. ¿Cómo? Y fíjense de que yo vengo acá y como pregunto y no me responden, agarro, me voy, me estoy yendo y cuando abro la puerta tiro una granada. Y agarro y salgo corriendo, obviamente, ya estoy en calle Moreno, ¡pum! Explota la granada. Mueren 3, 4, 5 y hay 6, 7, 8 que terminan lesionados. ¿Puede ser o no puede ser? Estoy armando de ejemplo burdo y patético. ¿Ok? Pues, ¿cuántos hechos realizo yo? ¿Cuántos resultados estoy provocando? Varios. Varios hechos que pueden caer bajo una misma órbita, 5 muertos, 5 homicidios. En otra órbita, 5 lesionados graves, 79. 90, Código Penal, y 5 lesionados leves, 89 del Código Penal. Bueno, ahora voy a leer el artículo. Cuando un hecho cayere bajo... Un hecho, chicos, cayere bajo mando de una sanción penal, ahí está, 79, 90, 89 del Código Penal. Esto, y acá vamos a cortar el análisis jurídico, lo que me lleva a mí a determinar, el 55 tiene otras hipótesis. Cuando varios hechos, entonces no hay duda de que no es un solo hecho. Si yo, como ustedes no me responden y con la misma finalidad que tiré una granada e hice el desastre que hice, digo, no, como no tengo granada, tengo un revólver, a uno le pego un tiro, a otro le pego un tiro en el pecho, a otro le pego un tiro en la cabeza y a otro le pego un tiro en el pie. ¿Cuántos hechos estoy cometiendo? 3. ¿Y cuántos resultados estoy obteniendo? Los mismos.
Lo que yo les quiero decir con este ejemplo 1 es que lo importante a los fines de determinar este berenjenal de situaciones es determinar cuándo tengo un hecho. Porque cuando tengo varios hechos, es fácil. Sumo. Tengo un homicidio, porque le disparé a uno y lo maté. Tengo una lesión grave, porque le disparé a otro y le arranqué el ojo. Y tengo una lesión leve, porque le tiré a otro y le rompí el fémur. Pero yo desplegué 3 conductas. 1, pum, 2, pum, 3, pum. 3 conductas, 3 hechos. Si ya hay más de un hecho, ya me saco de la cabeza el 54 del Código Penal y me involucro en el 55, porque el 55, según lo leyó la compañera, habla de varios hechos que encuadran en la misma figura o en distintas figuras. Con lo cual, lo importante no es que encuadren en la misma figura. No todos tienen que encuadrar en el 79, no todos tienen que encuadrar en el 90. Pueden encuadrar algunos en el 79, algunos en el 90, algunos en el 89. Pero también podrían. Sí, claro. Pero no necesariamente. Exactamente. Pero yo lo que quiero que ustedes entiendan es que lo importante es diferenciar cuando tengo una sola conducta. Porque si tengo una sola conducta, puedo tener. Si yo tengo una sola conducta, puedo tener un solo hecho. ¡Pum! Mato a uno. ¿Qué tengo? Homicidio. Si yo tiro una granada, mato a 5, lesiono a 5 y lesiono levemente a 5, ¿cuántas conductas tengo? Una. ¿Tengo un solo hecho? ¿Cuántas conductas tengo? ¿Tengo un solo delito? No. Tengo un concurso ideal de delitos. Con lo cual, lo importante para desentrañar esto es identificar cuándo puede ser que haya un solo hecho, cuando los resultados son múltiples. Porque si el hecho es único y el resultado es único, no tengo problema. El problema se me presenta cuando el hecho es único y los resultados son múltiples. Porque si yo soy yo el que matare a otro, es un solo hecho, es una sola víctima, por lo tanto, artículo 79 del Código Penal. Ahora, si es el que matare a otros, pueden ser que sean varios hechos, que es lo que les dije antes. Todos dijeron sí, sí o no. Porque si yo mato a 5 personas con 5 tiros distintos, una conducta, 2 conductas, 3 conductas, 4 conductas, 5 conductas. Pero si yo mato a 5 personas, sacándole el cerrojo a una granada y tirándola y yéndome, y mueren 5, ¿cuántas conductas despliego? Una. Si yo despliego 5 conductas, son 5 hechos en concurso real. Si yo despliego una conducta y tengo la misma cantidad de resultado, es una sola conducta, por lo tanto se rige por el concurso ideal y no real. Con lo cual, lo importante es ver cuándo tengo una sola conducta. Eso es lo que distingue el concurso ideal del concurso real. Y es fundamental. ¿Por qué? Porque ahora vamos a la segunda parte del artículo, que son las consecuencias. Léelo todo el artículo. Cuando un hecho cayere bajo mano de una sanción... Perdón. ¿Quién otro tiene todo el penal? Dale. 79. ¿Cuánto es la escala penal? 8 a 25. Que aplicará reclusión o prisión de 8 a 25 años. Ahí está, el 79. El homicidio, ¿ok? 8 a 25. El 90. El 90. Se impondrá reclusión o prisión de 1 a 6 años. Ahí está. ¿Cuánto es la lesión grave? De 1 a 6 años. ¿Y el 89? Se
se impondrá prisión de 1 mes a 1 año. 1 mes a 1 año. Ok. Ahora vamos al 54. Cuando un hecho cayere Cuando un hecho cayere bajo más de una sanción penal, se aplicará solamente la que fijare pena mayor. Muy bien, entonces yo tiro una granada, mato a 5 personas. ¿Cuál es la escala penal que a ustedes les parece que el legislador me está predisponiendo a mí de aplicar como consecuencia de ese hecho? La pena más alta. De entre estos, la pena a imponer en un caso así tendrá una situación de 8 a 25 años de prisión. ¿Por qué? Porque lo prevé el artículo 54 del Código Penal. Esto se llama el principio de la absorción. En el concurso ideal rige el principio de la absorción. La pena mayor absorbe a las penas menores y como consecuencia de ello, la pena de las lesiones graves y de las lesiones leves se absorben dentro de la pena mayor, de 8 a 25 años de prisión. Principio de absorción. Absorción. Principio de absorción. Pero ustedes me van a decir, pero entonces lo mismo matar a uno que matar a 5. Porque si yo mato a uno, 79 del Código Penal, la escala ¿cuánto es? De 8 a 25 años de prisión. Y si yo mato a 15 en un solo hecho con una granada, y siempre y cuando lo estoy haciendo, por ejemplo, burdo y grosero, siempre y cuando pueda encuadrarse en una sola conducta dentro de un concurso ideal, sí, la pena es la misma, porque se absorbe las penas menores dentro de la pena mayor. ¿Y cómo grafico? ¿Y cómo concretizo? Bueno, acá es donde el juez, de conformidad con los artículos 40 y 41 del Código Penal, 2 artículos también importantes de mucha utilización, yo dimensiono, mensuro el reproche, la culpabilidad. Entonces, si yo tengo una persona que mató a otra persona, tendré una tabulación, que no está tabulado, pero tendré una tabulación entre el mínimo y el primer tercio dentro de la diferencia entre 8 y 25. Entonces, entre 8 y 13, yo podré, te digo lo que se hace habitualmente, juntando en la magnitud del daño, en las circunstancias personales del autor, en las circunstancias personales de la víctima, en las circunstancias que lo van a ver cuando vean el 40 y el 41, le pongo 12. Ahora, si yo en un solo hecho tengo 5 víctimas en una situación de conmoción, en el hecho de tirar una granada, el peligro común que podría haber corrido toda la facultad, y yo ya estaría dentro del tercer tercio de la escala penal. ¿Por qué? Por la magnitud del daño, por la circunstancia del hecho, entonces le pondría 23 años de prisión. ¿Se entiende? Así se mensura y así se paga la noticia. Se condena. ¿Me entienden? Bien, esto seguía a través de lo que es el principio de la absorción. Ahora, como hay un concurso ideal, también hay un concurso real, que es distinto. ¿De qué punto de vista es distinto? Que ya no tenemos un solo hecho, sino que tenemos varios hechos. Varios hechos que pueden encuadrar en la misma figura penal, 79, o pueden encuadrar en distintas figuras penales. ¿Lo van entendiendo, chicos? Porque como en el ejemplo que di, la granada
que tira y explota y mata a 5, lesiona gravemente a 5 y lesiona levemente a 5, hay un solo hecho que afecta distinto tipo penal. ¿Ok? Concurso ideal. Pero si yo tengo varios hechos, puede ser que afecte al mismo tipo penal, todos muertos, pum, 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 79. 5 hechos de homicidio, ¿o no? O puede ser que a algunos los mato, a otros no los mato, porque le erré a donde le quería tirar y a otros los lesiono. Con lo cual puedo tener 5 homicidios, 5 lesiones leves. ¿Sí o no? ¿Lo entienden, chicos? Bien. Si yo tengo esa situación, cambia. Porque ya no estoy en una sola conducta, sino que estoy en 5 o 10 o 15 conductas distintas. Por eso la importancia de diferenciar cuando hay una sola conducta. Si yo tengo varias conductas, no me rijo por el concurso ideal, sino que me voy a regir por el concurso real. Ahora ley el 55. ¿Me van entendiendo, chicos? Trato de ser reiterativo como para que les quede. Cuando concurrieren varios hechos independientes reprimidos por una misma especie de pena, la pena aplicable al reo tendrá como mínimo el mínimo mayor y como máximo la suma aritmética de las penas máximas correspondientes a los diversos hechos. Ahí está, punto. ¿Ven alguna diferencia o no? Hay absorción. No, no hay absorción, sí. Pero materialmente, ¿cuál sería la diferencia? La cantidad de hechos. Sí, ¿y las consecuencias? Las penas no se suman. Muy bien. Perfecto. Entonces, ya cambia la cosa. Ya cambia la cosa. Esto es lo que se da a llamar el principio de la aspersión. No el principio de la absorción, donde la pena mayor absorbe a la pena menor, sino el principio de la aspersión. Yo asperjo de todas las penas el mínimo mayor. ¿Cuál es el mínimo mayor? Decidlo, eso, 8. Yo tengo un homicidio, varios homicidios, varias lesiones. 8 a 25, 1 a 6, 1 a 1. ¿Cuál es el mínimo mayor? 8. Yo asperjo de entre todas estas, separo, elijo de entre todas las penas el mínimo mayor. ¿Cuál es el mínimo mayor? 8. Y como máximo, ¿cuál es? La suma de todos los máximos. Ok, ¿cuánto es la suma de todos los máximos? Rápido. 32. Muy bien, 32. De 8 a 32 años es la escala penal en la que yo voy a graficar estos hechos. ¿Se entiende? Esto es el principio de la aspersión. Yo asperjo el mínimo mayor y a los máximos los sumo. Si, obviamente, acá tenemos un homicidio, una lesión, no 5, 5 y 5, ¿se entiende? Porque si fueran 5, vamos de nuevo. Supónganse que son 5 homicidios. Supónganse que son 5 homicidios. De 8 a 25. Son 5 homicidios. ¿Cuánto es el mínimo? ¿Quién lo va? ¿Cuánto es el mínimo? 8, pues digo yo. 8. Ok. ¿Cuánto es el máximo? Ah, no, hay que sumar. 125. Claro, hay que sumar. 125. Ahí está. Entonces, si yo cometo 5 homicidios, pum, 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 la escala penal es de 8 a 125 años.
salvo que el último párrafo, el 55, me dice otra cosa. 50. Entonces, acá no es como en Estados Unidos que podemos aplicar 140 años, 119 años, 193 años. Entonces, si yo tengo 5 homicidios, tengo de 8 a 125 años como escala penal. Sin embargo, el artículo 55 en el último párrafo dice, pero que nunca podrá superar a los 50. ¿Me entienden, chicos? Entonces, en 5 homicidios, la escala penal es de 8 a 50 años de prisión a través del principio de la aspersión. Entonces, yo tengo dos figuras: concurso ideal, principio de la absorción. La pena mayor absorbe a la pena menor y como consecuencia de ello es esta la escala penal en la que yo tengo que dimensionar cuál es la pena concreta que le voy a imponer a una persona. Y si es, la diferencia está en tener un solo hecho o varios hechos. Si son varios hechos, ya escapa del concurso ideal y no mete dentro del concurso real. El concurso real no es la absorción, sino que es la aspersión. Yo asperjo el mínimo mayor, 8 años, y a los máximos los sumo de acuerdo a la cantidad de hechos. Si eso me da más de 50, yo tengo que reducir hasta 50. Esto, 50, es la reforma Bloomberg del año 2004, que yo les hablé y que les achaqué bastante. ¿Por qué? Porque antes no había límites. Y antes se decía que la pena máxima era 25 años de prisión. No había más allá de 25 años de prisión. Ya se consideraba, obviamente, salvo que eran perpetuas. Son perpetuas, no las podemos modificar. El 80 es perpetua, siempre. Pero cuando había 3 homicidios, el límite era de 25 años de prisión. ¿Por qué? Y esto Zaffaroni lo fundamentaba siempre y lo fundamenta en su sentencia, porque el Estatuto de Roma prevé, eso lo vamos a ver cuando veamos penas, pena de prisión, pena de inhabilitación, pena de multa, reclusión y prisión. El Estatuto de Roma prevé que para determinados delitos, dentro de los cuales incluye el genocidio, la pena máxima nunca puede exceder de 25 años de prisión. El Estatuto de Roma a nivel internacional por crímenes contra la humanidad. Si la pena máxima por los delitos de genocidio es de 25 años de prisión, ¿cómo yo voy a imponer 50 años de prisión para 3 homicidios? ¿Se entiende? Lo de Zaffaroni nos explica mucho. Nos aplica mucho y muchas penas. De hecho, yo también condeno a 35 años de prisión. Cuando sumo, que eso es otro tema, porque si ustedes se están dando cuenta, ya empezamos a sumar. Esto es lo que es la aritmética de los delitos. Estamos sumando, ya nos estamos metiendo en cuestiones que son ajenas a los abogados, que son las matemáticas. Entonces, tenemos que saber por qué. Mientras está todo así, claro, 8.25, ajá. ¿Y si son 3 homicidios y 2 tentativas de homicidio? Tengo que sumar 8.25 por 3 más las 2 tentativas de homicidio. ¿Que ¿Cuánto era el monto de la pena de la tentativa de homicidio? ¿Cómo dijeron hoy la escala? La mitad del mínimo y 1/3 del máximo. Ok. Suponete que yo tengo de 8 a 24. De 4 a 8. De 4 a 8. Esta sería la tentativa. O sea, suponete que el homicidio sería de 8 a 24. La tentativa de homicidio es la mitad y 1/3. Hay veces que la respuesta instintiva es errónea, pero es así, porque si no sería fácil. Al máximo le quito 1/3, no que me queda 1/3. Entonces,
de 4 a ¿cuánto? 16. Muy bien, de 4 a 16. Esa es la carga tentativa. No es que le dejo un tercio, la mitad a un tercio. No, le dejo la mitad y le quito un tercio, me quedan 2 tercios de la pena. Cuando son números redondos, por eso yo le dije que el homicidio era de 8 a 24, el número redondo de un tercio de 24 es 8. Consecuentemente, ahora, cuando el código penal dice 25, vos me tenés que hacer un tercio de 25. Y ahí tenés que empezar a dividir meses, días, y ahí se empieza a complejizar, porque es algo que a nosotros no nos gusta mucho de la matemática, pero hay que sacar exactamente, ¿entiendes? Porque tengo que sacar el tercio de 25. No importa. Pero lo que le quiero decir es que esta sumatoria hay que hacerla siempre, porque de ahí es la que me va a dar la respuesta punitiva en la que el fiscal va a pedir pena, 40 años de prisión, y en la que el tribunal va a fijar pena, 30 años de prisión. ¿Ok? Bien. ¿Alguna duda? Todas. ¿Cuál es el principio para uno y cuál es el principio para otro? Absorción, aspersión. ¿Cuáles son las derivaciones? ¿Cuáles son? Ah, bien. ¿Puedo borrar? Sí. Vamos a ver. Ahora, con esto yo les dije que lo más importante que ustedes tienen que tener en cuenta es determinar siempre cuando hay un solo hecho, cuando hay una sola conducta, porque de determinar una sola conducta yo voy a saber si estoy en un solo hecho y como consecuencia de ello un solo delito, 79 del Código Penal, o un solo hecho, pero que como afecta a distintos bienes jurídicos y a su vez a distintas figuras legales, distintos bienes jurídicos, distintas figuras legales, pero siempre es un solo hecho, voy a estar en una figura que es el concurso ideal, cuyo parámetro va a estar establecido por el principio de la absorción. ¿Cómo hago yo determinar que estoy en presencia de un solo hecho? A través de dos elementos de análisis. Primero, un factor final. El factor final es ver cuál es mi finalidad. ¿Cuál es mi finalidad? Y si yo estoy hablando de finalidad, ¿de qué le parece que estoy hablando? Dolo, perfecto. Si yo estoy hablando de finalidad, estoy hablando de dolo. El factor final atiende a dónde proyecto yo mi conducta, a dónde quiero llegar yo con mi conducta y como consecuencia de eso, cuántas maniobras, conductas, despliegues. ¿Qué era esto? No me digan monzón. ¿Qué era esto? ¿Y esto? Acción y emoción. Acción y emoción. Sí, pero tenía un nombre. Inervación muscular. Inervación muscular. Yo inervo los músculos. O relajación muscular. Cuando hay varias inervaciones musculares, esto parece estúpido, pero no lo es, porque en función de cuántas inervaciones musculares tenga, va a ver cuántas conductas tengo. Y si tengo una sola inervación muscular, como consecuencia de eso voy a tener una sola conducta, y si no, si tengo varias inervaciones musculares, voy a tener varias conductas. Si voy a tener varias conductas, voy a tener un concurso real. Si voy a tener una sola inervación muscular, voy a tener un solo delito o un concurso ideal. ¿Ven? Entonces, lo importante es tener en cuenta para determinar cuándo hay una sola conducta, primero un factor final. ¿Cuánta es mi finalidad que yo me propongo y en función de eso cuántas inervaciones musculares despliego? Pero no solamente el factor final es el que voy a tener en cuenta, sino que también voy a tener que tener en cuenta un factor normativo, es decir, a los fines de la racionalidad, de la aplicación
de un ilícito penal, yo tendré que tener en cuenta que ese factor normativo me confluye a mí a pensar de que lo único que hay es una sola conducta y como consecuencia de ello, cuando hay varias afectaciones, un concurso ideal. Porque puede suceder que haya varias conductas en donde el factor final sea el mismo y a los fines de la racionalidad de la aplicación de los institutos penales no me permitan a mí concebir de que esas varias conductas infringen tipos penales distintos o son en realidad varias conductas. Lo paso en limpio. Hay muchas veces en donde la reiteración de determinadas conductas, pero con un solo factor final, la reiteración de varias conductas, pero con un solo factor final, me impiden a mí, en función del factor normativo, considerar de que hay un concurso real. Y es lo que se da en llamar el delito continuado, que no es lo mismo que el delito permanente. ¿Cuál es el delito permanente? Muy bien, muy bien. Pero no es lo mismo el delito continuado. ¿Y por qué el título del delito continuado? Grafíquenselo, el delito continuado tiene varias acepciones, varias posibilidades, se aplica mucho, hay mucha confusión, hay colegas que lo aplican para determinados hechos, yo no lo aplico para determinados hechos. ¿Por qué? Porque el delito continuado es ¿Escucharon alguna vez hablar de robo hormiga? El cajero del supermercado. El cajero del supermercado, si se apodera para pagar el crédito que tiene o para pagar la deuda del juego que tiene de 100.000 pesos en una sola vez, es obvio que cuando a las 8 de la noche van a cerrar el supermercado y hacen la caja, faltan 100 lucas. ¿Sí o no? Sin embargo, puede suceder de que ese cajero, sabedor de que si agarran las 100 lucas y una lo van a identificar, el robo hormiga hace que todos los días roben 1.000 pesos. Todos los días roben 1.000 pesos. Otro día 1.000 pesos. Y durante 100 días, ¿cuánto roba? 100.000 pesos. Si yo me tengo que guiar por las pautas de individualización a través del factor que me identifica cuántas inervaciones musculares hay, cuántos hechos o inervaciones musculares tengo. 100. Son 100 días que le saco 100 días, 1.000 pesos por día. Con lo cual serían 100 conductas que encuadrarían dentro del 55 en el delito de hurto o en el delito de robo. ¿Entienden? Eso, si bien desde el punto de vista del factor final podría ser entendible, desde el punto de vista del factor normativo, no permite una racionalidad de la aplicación del instituto del derecho penal. ¿Por qué? Porque yo no puedo reprimir multiplicado por 100 al que 100 veces se robó 1.000 pesos y de un hecho al que de una vez se robó 100.000 pesos. ¿Se entiende la diferencia? Eso es lo que se da en llamar el delito continuado. Si yo tengo la hipótesis de un delito continuado en donde hay multiplicidad de conductas, pero un solo factor final, ¿cuál es? Hacerme de los 100.000 pesos. Si yo tengo esa base fáctica, yo no tengo un concurso real de 100 hurtos, sino que tengo un delito continuado de hurto
¿Cuántos? 1. Entonces tenemos concurso ideal, concurso real, delito continuado. En el delito continuado, por más de que yo tenga varias conductas, a los fines de la identificación como delito continuado tengo un solo hecho. Luego, la escala penal será la que me grafique dentro de ese hecho. Si es robo, será de 1 mes a 6 años de prisión. Si fueran 100 hechos de robo, sería de 1 mes a 600 años. 6%, 600. De 1 mes a 600 años de prisión, reducido a los 50. O sea que si yo saco durante 100 días 1.000 pesos, tengo una escala penal de 1 mes a 50 años. Si yo de una saco 100.000 pesos, tengo de 1 mes a 6 años. ¿Lo entienden? La irracionalidad. Para eso se crea la figura del delito continuado. Pero una de las esencias del delito continuado es que el bien jurídico tiene que admitir grados de afectación. Es decir, el patrimonio del supermercadista admite grados de afectación. Un día le roba a 1.000, le afectó el patrimonio. Otro día le roba a 1.000, le afectó un poquito el patrimonio. Otro día le roba a 1.000, le afectó un poquito el patrimonio. La integridad sexual no admite grados de afectación, porque cuando vos estás abusando sexualmente de una persona, estás afectando el bien jurídico, integridad sexual de la persona. Entonces, si un día vos abusaste gravemente, ultrajante de una persona, y a la semana volviste a abusar gravemente, ultrajante de una persona, y a la otra semana la accediste carnalmente, obviamente que tu factor final es abusar sexualmente de esa persona. Pero la integridad sexual, en mi criterio, no admite grados de afectación. Por lo tanto, será un hecho el primer día, será otro hecho en la segunda semana y será otro hecho la tercera semana. Concurso real, pero no delito continuado. Porque el bien jurídico que tiene que admitir grados de afectación, el bien jurídico de integridad sexual, no admite grado de afectación. Vos la afectás a la integridad sexual cada vez que la afectás. La afectaste una vez, un hecho. La afectaste otra vez, 2 hechos. La afectaste 5 veces, 5 hechos. ¿Por qué? Y porque los abusos sexuales, chicos, en varios ejemplos, en varias situaciones, se producen durante 4, 5, 6 años. Y le abusaron una vez, y le abusaron otra vez, y le abusaron otra vez. Ah, entonces ponen delito continuado. No es delito continuado. No es delito continuado. En mi criterio. Hay otro colega que lo respetó y dice, sí, es delito continuado. Entonces, ¿cuál es la escala penal? La del 119, de 8 a 20 años de prisión. No, para mí no es. Para mí es un concurso real, hasta los 50 años. Pero, ¿qué es lo que le quiero decir yo? Que la fije la diferenciación, porque para la teoría del delito continuado, el bien jurídico tiene que admitir grados de afectación. El patrimonio admite grados de afectación. Hoy le saco 1.000, mañana le saco 3.000, pasado no le saco nada. Pero el bien jurídico, integridad sexual, no admite grados de afectación. Yo les dije del factor final. Cuando yo tengo en cuenta un factor final, cuando yo pregunté me dijeron todo. ¿Y qué? ¿Y en los delitos culposos no hay concurso? ¿Qué les parece? Yo no tengo factor final, porque en el delito culposo tengo finalidad o no tengo finalidad. Sí, era una finalidad, pero... Sí, ya tengo una finalidad distinta. Bien, pero sí, es toda la planificación final. Lo que no tengo la finalidad es de producir el resultado divarioso. Pero si en el concurso, a lo cual yo le estoy diciendo, tiene que haber un factor final de producir un resultado divarioso, en el culposo hay factor final. ¿Puede haber concurso o no puede haber concurso? ¿Qué les parece?
Yo voy manejando, Santa Fe y Balcarce, vengo por Santa Fe a todo culo, paso el semáforo rojo en Moreno, no pasa nada, paso el de Balcarce, viene un auto por Balcarce, ¡pum! Al que manejaba lo mato. Y a los dos acompañantes que iban atrás, a uno queda con un golpe en la cabeza y el otro pierde una oreja. ¿Cuántas conductas son las mías? Una. ¿Quise el hecho? ¿Quise lesionar, matar gravemente? ¿Quise? No. ¿Hay concurso o no hay concurso? ¿Qué concurso? Ideal. Vieron que hay concurso también en los delitos culposos. ¿Y concurso real? También hay concurso real en los delitos culposos. ¿Cuándo? Cuando en el medio de la primera conducta culposa y la segunda conducta culposa, yo tuve la posibilidad de salir de la violación del deber de cuidado. Entonces yo, Córdoba y Moreno, paso en rojo. Córdoba y Balcarce, paso en rojo, atropello y mato a una persona. Y no obstante eso, sigo acelerando y sigo pasando en rojo. Ahí ya tendríamos que ver si es dolo o culpa. Pero en Oroño también atropello y mato a una persona. Hay un concurso real de 2 homicidios culposos. Con lo cual, también tienen concurso real y concurso ideal en los delitos culposos. Y es importante saber. Pero entonces, ¿cuántas figuras tengo? El concurso ideal, concurso real y el delito continuado. Delito continuado. El delito continuado no tiene base normativa. 54, 55. El delito continuado no tiene base normativa. Es una creación pretoriana. Pero además, como si esto no fuera poco, tengo una cuarta categoría. ¿Cómo se llama? Concurso aparente. ¿Qué es esto del concurso aparente? Como su nombre lo indica, cuando en apariencia hay un concurso, pero en realidad no lo hay. Digo, no. Concurso aparente es cuando en apariencia hay un concurso, pero en realidad no lo hay. ¿Y por qué no lo hay? Porque por distintos principios de aplicación creados, instituidos en el derecho penal, en la doctrina, en la dogmática, en la jurisprudencia, por distintos principios, hace que lo que en realidad aparenta ser una conducta que infringe distintas normas, en realidad se trata, o varias conductas que infringen distintas normas, en realidad se trata de una infracción única, por más de que sean una conducta o varias conductas. ¿Qué es esto? Y sí, yo puedo estafar. Y puedo estafar a través del libramiento de cheques sin fondo. Si yo libro cheques sin fondo, incurro en el 302 del Código Penal. Ahora, si yo, mediante el libramiento de cheques sin fondo, ocasiono una estafa grande como una casa, estoy estafando 172 del Código Penal. Pero yo lo que hice es lo mismo, es lo único, liberar cheques sin fondo. Pero ¿y entonces cómo es el tema? Y que vos con esa conducta podés infringir especialmente un tipo penal, pero ese tipo penal está enmarcado, encuadrado dentro de una generalidad. Entonces, cuando hay un principio de especialidad a generalidad, no hay un concurso entre libramiento de cheques sin fondo, artículo 302 del Código Penal, y estafa, artículo 172 del Código Penal, sino que en apariencia hay concurso, pero en realidad hay una sola conducta típica que es estafa. La estafa
por el principio de especialidad, absorbe, capta al ligamento de cheque sin fondo. En apariencia hay concurso. Una cosa que se pide, con esto terminamos, una cosa que se pide habitualmente todos los días en el tribunal es el que va a robar con el arma. Hay un delito que es robo con arma, 166, inciso 2, primer párrafo del Código Penal. Yo voy a robar con un arma de fuego, robo con arma, 166, inciso 2, primer párrafo del Código Penal. Pero después hay otro delito que es la portación de arma de fuego. Son dos cosas distintas. La portación busca la protección y la seguridad pública. El robo busca la protección de la propiedad privada. Bienes jurídicos distintos. Sin embargo, lo que te dicen los defensores es que un solo hecho, porque el tipo cuando va a robar, obviamente que está portando el arma, ¿o no? Si no, ¿cómo la tiene el arma si no la está portando? Entonces, ¿por qué me dicen que hay un concurso real? Si es una sola conducta, robo con arma. Es una diferenciación fuertísima. Lo que decimos nosotros es que hay un concurso real. ¿Por qué? Y porque en realidad hay dos conductas. Primero, vos portás el arma desde antes de cometer el robo, en este iter crimini. Vos portás el arma desde antes de cometer el robo. La seguís portando al arma mientras cometés el robo y la seguís portando al arma después de cometer el robo. Con lo cual, vos estás desplegando dos conductas distintas. La portación de arma y el robo. ¿Se entiende? Una discusión entre concurso ideal o concurso real. Concurso ideal. Principio. Absorción. Concurso real. Principio. Absorción. Delito continuado. ¿Qué tengo en cuenta? El bien jurídico afectado, pero la escala es la del único delito que está afectado. Si es robo, la escala del robo, de 1 mes a 6 años. Si es hurto, la escala del hurto, de 1 mes a 2 años. Y el concurso aparente. El concurso aparente es cuando en apariencia hay concurso, pero en realidad no lo hay. Por lo tanto, si no hay concurso, yo tengo que ver por cuáles de los principios yo me tengo que regir. O por el principio de la especialidad. El libramiento de cheque sin fondo tiene una relación con la estafa de especial a general. La general absorbe a la especial. O de progresividad, otro principio. ¿Cómo es esto? Claro, si yo, para cometer un abuso sexual con acceso carnal, cuando vieron tentativa, vieron la progresividad en el iter criminis. Si yo voy a cometer un abuso sexual con acceso carnal, la violación, es obvio que previamente va a haber un abuso sexual simple. Porque antes de la penetración va a haber un abuso sexual simple. Y muy probablemente antes de la penetración y luego del abuso sexual simple, en esta progresión de la afectación del bien jurídico, yo cometa un abuso sexual gravemente ultrajante. Entonces, ¿cómo sería esto? ¿Sí? Sería un concurso entre abuso simple, gravemente ultrajante y con acceso carnal. No. ¿Por qué? Porque la progresividad de la conducta me hace que la más grande vaya consumiendo a las anteriores. Entonces es un solo hecho de abuso sexual con acceso carnal. En apariencia hay concurso de delitos, pero en apariencia, en realidad, hay un solo delito. Porque por el principio de la progresividad, la proyección, la progresión de la conducta hace que en realidad haya un solo delito, abuso sexual con acceso carnal. ¿Lo entienden, chicos? Suerte leyendo esto de Zaffaroni, el manual, ahí está todo.
para profundizar lo que les traté de decir. ¿Está? ¿Alguna duda? Mañana, en la primera hora, van a tener autoría